Buenos días, hermanos. Si nos escuchan, por favor, nos responden. Gracias. Buenos días, hermanos, para todos. Les damos apertura a la reunión. Le damos gracias al Señor por la bendición de reunirnos y compartir su palabra para edificación de todos nosotros. Una pequeña oración. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que seas tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en esta reunión, que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestros seres queridos. Oramos por los hermanos que no se han podido conectar, Señor, que tú les aparejes los medios, Señor, para hacerlo. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrige, nos redarguya, Señor, lo que tú sabes que necesita cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos y te damos la gloria en este día, Señor, y declaramos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nuestros hogares y nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema que vamos a compartir en el día de hoy es la santidad. Sandra. Señora. Perdón. Van a compartir, como de hecho no alcanzan a compartir. Hermanos, para los que no estuvimos la semana que pasó, le damos la oportunidad para compartir sobre la omnisciencia y la presciencia de Dios. Si algún hermano desea compartir algún versículo, le damos la apertura. Muchas gracias. Amén. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, hermano. Hermano, si desea compartir, adelante. Gracias. Sí, amén, mis hermanos. Entonces, el Señor me traía a mí de la omnisciencia en Romanos 1:20. Padre, te damos muchas gracias por este nuevo día. De ti proviene la sabiduría, la inteligencia, Señor. Nosotros nos disponemos para oír tu palabra, para que tú nos enseñes, para que nos des de lo que proviene de lo alto, del Rey de Reyes y el del Señor de los Señores. Te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos hoy, Señor, como familia, para adorarte, para bendecir tu santo nombre, por medio de lo que tú nos das, Señor, por medio de nuestros labios, darte acciones de gracias. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. En Romanos 1:20.
estamos? Romanos 1:20. Dígale que siga, ¿no? Siga, hermano. ¿Aló? Sí, mi hermano, se me había cerrado el micrófono. Romanos 1:20 nos habla el Señor acá, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos o no tienen excusa, ¿sí? Pues aquí nos habla el Señor de la omnisciencia, de lo que el hermano Jesús nos había compartido la semana pasada y la hermana Paola, de la omnisciencia, ¿sí? O sea que el Señor nos habla pues muy claro acá en Romanos 1:20, donde nos habla que de las cosas invisibles de Él, todo lo que pues era invisible, pues se ha hecho manifiesto de ahora pues lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Y los quería llevar también a Salmos 102. Salmos 102, 25 y 27. Y el Señor habla así, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados. Entonces, pues sabemos que nuestros años son muy cortos, pero pues acá la palabra nos habla que el Señor permanece para siempre. Eso nos hablaba el hermano Jesús, que él decía que Él es el alfa y la omega, ¿sí? Entonces, pues acá la palabra de Dios nos confirma que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y también el Señor me daba en Ezequiel 37, donde habla el profeta de los huesos secos, Ezequiel 37, donde manda a profetizar a estos huesos secos. Y yo tomé la parte de Ezequiel 37, 8 al 10. Del 8 al 10, pero entonces les voy a compartir el versículo 3 también, mis hermanos, que me pareció muy importante. Y me dijo, hijo de hombre, el Señor hablando al hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Hablando pues de la omnisciencia de Dios. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Lo que nos hablaba la hermana Paola en el Salmo 139, ¿sí? Donde el Señor habla que tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, porque no fue encubierto, pues, de él nuestro cuerpo, porque mi embrión vio en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas formas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y me dijo, entonces acabo de retomar y me dijo, perdón, en el 9, voy a retomar en el 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande,
en extremo. Señor también me llevaba a mi Apocalipsis 11, del 8 al 11. Donde pues acá nos habla de los dos testigos, sabiendo que pues Dios es omnisciente, donde fueron mandados los dos testigos a los pueblos para que profetizaran, ¿sí? Apocalipsis 11, del 8 al 11. Y sus cadáveres están en la plaza grande, ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los dos pueblos, tribus y lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces aquí habla de que ellos se alegraron por haber dado muerte a estos dos profetas, así como pues nos habla anteriormente de nuestro Señor Jesucristo, que también hubo muerte, pero sabemos que acá en el versículo 11 nos dice que después de 3 días y medio entró en ellos vida, así como pasó con el Señor Jesucristo, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron. ¿Sí? Entonces pues vemos la omnisciencia de Dios. Y les quería, perdón mis hermanos, y también Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11. Donde pues el apóstol Pablo resalta la grandeza del Dios viviente, ¿sí? Y reconoce que para él, desde la eternidad hasta la eternidad, nada se le escapa. Y pues lo dice acá: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él el primero para que fuese recompensado? Porque él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. También les quería compartir unos versículos sobre la presencia de Dios. En Isaías 55:9. Aquí el Señor nos habla de la presencia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En Isaías 45:2 también nos habla de la presencia de Dios. Lo que nos hablaba la hermana Paola en Isaías 40 también, ¿sí? Sobre la presencia de Dios. Pues quería hacer la anotación. Isaías 45:5.
Cuando el Señor se le presentó a Moisés en la zarza, él le dijo, yo soy, ¿sí? Yo soy. Y en estos versículos que pues el Señor me ha traído, todos hablan de yo soy, ¿sí? Y ninguno hay otro. Entonces, Isaías 45:5, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, no te ceñiré, aunque tú no me conociste, más bien siendo conocidos por Dios. También los quería llevar a Oseas 13:14. 13:4, perdón, 13:4. Oseas 13:4. Versículo, por favor, de Oseas. Oseas 13:4, versículo 4. Versículo 4. Aquí nos habla, pues, de los dioses de los egipcios. Y el Señor, pues, claramente, cuando Abraham iba allá y se presentaba, iba ya a hacer mercadería y eso, pues, él sabía quién era su Dios, ¿no? Cuando Egipto fue y tuvo que ir tuvo que ir el pueblo de Egipto, tuvo que ir a Egipto, que se pasó con Jacob, y después de cierto tiempo, ellos vinieron a orar a estos dioses egipcios, ¿sí? Pero, ¿qué hizo? Ellos se humillaron y reconocieron que había un Dios y Dios los sacó de allá, ¿sí? A llevarlos a la tierra prometida. Entonces, acá nos dice, mas yo, el Señor, tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otros dioses fuera de mí, ni otro salvador, sino a mí. Pues aquí nos habla de los otros dioses, que son de lo que nos hablaba la hermana, Paola en Isaías 40, ¿sí? Que son de madera, ¿sí? Son de bronce, ¿sí? El artífice pues le prepara todo esto, ¿sí? Para hacer su dios y le adora, ¿sí? Pero tienen oídos, mas no oyen, ojos, mas no pueden ojos, pero no ven, manos, mas no palpan. Todo esto pues nos hablaba el domingo pasado la hermana Paola. Y también nos quería llevar, mis hermanos, a Marcos 12:32. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba los mandamientos, cuando vino y se manifestó, pues la gloria de Dios a la tierra, y pues Jesucristo enseñaba los mandamientos, aquí el escriba dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, porque uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sí? Y también hay pegadito, mis hermanos, a Marcos 12:29. Donde aún así que fueron hechas todas las cosas para el Señor Jesucristo, él mismo dice que cuando hablaba que él es uno con Dios, él también reconoce la omnisciencia o la presencia de Dios, donde habla acá de los mandamientos. Jesús le respondió, el primer mandamiento en Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos estos, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí es donde el escriba le confirma lo que el Señor Jesucristo ha hablado.
Amén, mis hermanos. Esa era una parte. También hay una parte, para terminar, en Apocalipsis 1:3. Eso lo estuvimos compartiendo, que ya estamos compartiendo con un hermano, y, y nos hablaba pues en Apocalipsis 1:3, donde el Señor manda del ángel de la iglesia, que es Jesucristo. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder y las declaró enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, porque en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Voy a volver a leer, mis hermanos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pues aún así aquí nos habla a el ángel que fue enviado a Juan, ¿sí? Y el sometimiento pues del Señor Jesucristo también a Dios, ¿sí? En cierto pasaje de la Biblia, cuando el Señor Jesucristo le llamaban bueno, él mismo decía que, ¿y por qué me llamas bueno? Sino el único pues bueno es Dios. Aquí vemos pues ¿sí? La presencia y el sometimiento pues al Dios aún así por medio de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Ya puede. Hermana Cristosita, ya puede. Lectura. Buenos días, hermana. ¿Sí nos escucha? Sí, señora, buenos días, mis hermanos, gloria a Dios, porque he tenido muchos problemas con este moderno aparato, pero bueno, pues mis hermanos, estuve escudriñando la palabra del Señor, pues de verdad que Dios lo deja a uno bastante lleno con este escudriñar. En la palabra en Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esto es a los que hemos pues creído en el nombre de Dios. Es de la única manera que podemos tener en nosotros mismos como que hay, de verdad que hay una presencia de Dios en nuestras vidas, porque venimos a tener paz. Hay quienes dudan, ¿cierto? Pero en Hebreos 1, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nos damos de cuenta que verdaderamente una de las cosas de pronto que no sentíamos esa presencia de Dios era porque estábamos totalmente alejados de Él, pero Él se dio a conocer. Él vino a traernos el mensaje primero por medio de los antiguos y ahora mucho más por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es testificada por hombres llenos del Espíritu Santo, como
como Isaías, que dice Isaías en el capítulo 6, pues es un poco largo, solamente se lo voy a verbal y después los hermanos lo buscan, donde dice que él tuvo la visión, ¿sí? Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno del otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, así como Isaías, también estuvo pues nuestro hermano Pablo, quien tuvo como ese encuentro personal con el Señor. Yo no sé cuántos de los hermanos. Hermana, ¿se le cerró el micrófono? Llamarse hijo de la hija del faraón, ¿cierto? Porque él sabía que la presencia de Dios estaba, digamos, internet. Tenemos el audio, que por favor retoma un poquito desde atrás. Todo. Tatiana. Tatis. Ven, mira. No sé, me salí, su hermana cogió a llamar y creo que me salí de la reunión. Listo. Qué pena con los hermanos. Entonces dice, la omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. En el Salmo 139, Salmo 139, dice, oh Señor, tú me has examinado y has conocido. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Sí, entonces todo lo que somos, Él, Él ya lo sabe desde el principio, porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo desde antes de la fundación del mundo. En el Salmo 50:22 dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación. El Señor, Él en la omnipresencia, obviamente sabe quién está extraviado y quién no. Y Él no es como lo es uno carnalmente, que uno tira a destruir a sus hijos, sino Él siempre aconseja, ¿no? Porque Él quiere que nosotros vivamos en esa quietud, en esa presencia de Él todos los días de nuestra vida. En Daniel
2, 20, 22. Esperen, en Daniel 2. Daniel 2. Del 20 al 22 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y mora en la luz. Entonces, ¿quién se podrá esconder de la presencia de Dios? Nadie. Todos estamos, mejor dicho, bajo la lupa. Y pues es maravilloso porque eso nos enseña a andar como, pues como bien comportaditos delante de la presencia de Dios. En Daniel 4, en Daniel 4, dice, bueno, ahí habla sobre Nabucodonosor. En 4.2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Mm? Entonces es otro hermano más que se suma a estas grandezas, a declarar las grandezas por lo que él mismo vivió, ¿sí? No hay nada más maravilloso que poder dar el testimonio de la grandeza de lo que nosotros hemos sentido cuando Dios nos ha hablado directamente a nosotros y que uno siente verdaderamente que es Dios y que Él en ese amor, en esa paz, en esa tranquilidad nos hace entender cosas que ni siquiera nuestros padres con garrote nos hicieron entender, pero que como dice la palabra, Él es una espada de doble filo. Dice, la omnisciencia de Dios no es solo, la omnisciencia de Dios no solo conoce el pasado, sino también el futuro, el hoy, el presente. En Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Mm? Entonces, el Señor es el único que da vida y vida en abundancia. El Señor es el quien todo lo puede. Dice, Dios conoce el corazón de todos nosotros. Nosotros no conocemos ni siquiera aún nuestro propio corazón porque nuestro corazón es engañoso. Por eso la humanidad sufre, pues confían en otras personas. Digamos, nosotros como seres humanos, nosotros ponemos confianza, nuestra confianza en otro ser humano de carne y hueso. Y por eso el mundo entero sufre, porque su confianza no está en Dios, sino en otras cosas, en otras personas. Eh, Confiamos en el que viene a estar enfrente de nosotros y no en la omnisciencia de Dios, en el poderío y en el señorío de Él. Y pues así de alguna o de otra manera resultamos cerrando, porque el que da la victoria en todo momento es el Señor. Eso fue una partecita pues de lo que estuve escudriñando, mis hermanos. Muchas gracias por darme en este espacio para poderles compartir. Dios los bendiga grandemente y eso era todo.
Amén. Maravillosa la palabra. Aquí podemos darnos cuenta de lo que han compartido mis hermanos y lo que hemos venido compartiendo de la palabra de Dios. De verdad, como toda ella es inspirada por Dios, ¿no? En su pleno conocimiento, su sabiduría. Vemos cómo toda la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios, en su presencia y en su omnisciencia, que todos lo saben, como decía mi hermana, lo presente, lo pasado y aún lo futuro ya lo sabe Dios todo. Y lo reveló a través de las Escrituras para que nosotros lo conozcamos a Él a través de las Sagradas Escrituras tan maravillosas. Vamos a cantar un cántico de estas palabras que me compartieron mis hermanos. Hay dos cánticos que pues, me traía el Señor en este momento. El cántico del Salmo 139. Oh mi Señor, me has examinado y conocido, has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado y andar en mi reposo, mis caminos te son conocidos, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Con profundidades de la sabiduría y de la ciencia y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus caminos, inexplorables son sus obras. Gracias, Señor, verdaderamente nos gozamos en cada versículo, en cada renglón, de conocer esta omnipresencia, sabiduría de Dios, esta presencia de Dios en todo lo que estamos estudiando, aprendiendo. Es maravilloso, Señor. Tu palabra es muy maravillosa, Señor, al darnos a conocer esta ciencia, el conocimiento y de la sabiduría de la riqueza que Dios Padre. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te alabamos por tu palabra. Queremos seguir adelante, compartiendo las buenas nuevas a través de tu palabra, Señor, que nos enseña cosas muy maravillosas para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi hermano. ¿Y alguien más va a compartir? Abramos el micrófono, hermana Lisset. Buenos días, hermana Lisset, si desea compartir. ¿Me escuchan? Muy buenos días, hermanos. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, espero todos se encuentren muy bien. Dios los bendiga. Yo les voy a compartir el tema de la santidad. Y voy a empezar por el significado que encontré en Google. Bueno, dice que la santidad es una cualidad del que es santo o de lo que es santo. Y en pocas palabras es llevar una vida de santidad. Vamos a ver el versículo Cántares 5, del 9 al 16.
Listo. La esposa alaba al esposo. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Esto hace resaltar que él es señalado entre 10.000 por su santidad. Su cabeza como oro finísimo. Entonces, de ese oro saqué como conclusión sabiduría divina. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Em, Esto hace resaltar a la santidad, transparencia, pureza, liberación y perfección. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Entonces, vamos a buscar, hermana, si puedes por favor ponerme Corintios 13 al 4. Listo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Volvemos a Cantares, Cantares 5, 9, 16. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Esto hace concordancia de que las manos vienen a ser como el poder, la autoridad, el servicio, el amor. Y con esto concuerdo, si Dios teniendo todo el conocimiento y no hubiera amor y no tuviera amor, vendría a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Y vemos que por medio de Jesucristo se manifiesta la santidad y el amor, porque para Él fueron creadas todas estas cosas. Su cuerpo como claro marfil, cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre bases de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido, como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Listo, hermanos, eso era todo lo que quería compartirles. Amén. Porque también nunca la damos pues no. Amén, mi hermana Sandra. ¿Me escucha? Sí, señor, sí. Sí, aquí expresa Mari con respecto a este compartir de la santidad en esa multiforme sabiduría de Dios tan maravilloso que sí, de pronto no lo habíamos visto de esta manera, pero sí, el amor es la santidad de Dios, todo lo que la Escritura nos revela a través de su palabra, tanto en Cantares como en Corintios, hablando de ese amor, todo eso es la santidad de Dios, ¿no? Son nos avise para que puedan participar. Sí. Ya todos compartimos.
Si alguno hermano desea compartir el tema que tenemos preparado para hoy. Gracias. Amén, mis hermanos. Yo les quiero compartir supremacía. Bueno, mi hermana, usted que tiene adelante. Siga, hermano. En Primera de Crónicas 29. Hermano, sí, lo escuchamos. Siga, hermano Jaime. ¿Ahí me escuchan, hermana? Mi hermana. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí. Sí, es que se me está yendo un momentico el internet. Me avisan de pronto si se me va el audio. ¿Ahí me escuchan? Se escucha un poquito lejos, hermano. Sí, es que se me va como el internet. Entonces, por favor, me avisa. Sí, señor. Primera de Crónicas 29. Del 11, versículo 11 y 12. Entonces, la palabra de Dios dice así: tuya, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya es, oh Señor, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Hermano, se le cerró el micrófono. Ay, ¿me escuchan mis hermanos? Sí, hermano, dice sí, Ay, yo alcancé a leer el Crónica, sí. ¿Todo? ¿Hasta el 12? Voy a volver a leer. Tuya, oh Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y el dar poder a todos. También los quería llevar a Colosenses 1, 15, 20.
Sigue, hermano. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y por medio de él y para él. Y en él antes de y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él la reconciliación consigo, todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Proverbios 21:30 también, mis hermanos. Donde nos habla, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra el Señor. Proverbios 21:30. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra el Señor. Y el Señor me llevaba ahí Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, ni de piedra y ni de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí pues nos habla bien claro que a pesar de que el Señor vino y habló la palabra por medio de Jesucristo, se manifestó la luz, aún así, pues vemos que en esa supremacía y en esa grandeza, aún así ahí está ese velo, ¿no, mis hermanos? Ese velo, sabiendo que pues ahorita y la semana pasada habíamos compartido de la supremacía de Dios y de la omnisciencia que todos lo saben, pero aún así el Señor ya tiene, como compartimos con hermanos, ya tiene sus escogidos, ya tiene sus 144,000 sellados, ¿sí? Entonces, pues, sigue clamando por esto, por estas misericordias de Dios que tiene para su pueblo. Amén, mis hermanos, voy a dejar ahí hasta ahí.
Amén. ¿Ya se conectó alguien más, mi hermana? No, señor. Para mis hermanos que están conectados, la palabra supremacía, escudriñando sobre esta palabra, quiere decir un grado supremo en todo. Este grado supremo en todo, que solamente es para Dios, que está por encima de todo, que no tiene superior, sino que Él es el Señor, el amo, el Rey, el Dios grande, el Dios supremo. Entonces ahí es donde el hermano escudriñaba ese texto de Crónicas, ¿no? Tuya es la magnificencia y el poder, o sea, Él está sobre todo, solamente Él tiene el poder. En la parte de que Él es Rey, en Apocalipsis 19, 13 y 16, voy a leer unos textos donde habla de esa supremacía, de esa grandeza, de ese poder de Dios que solamente le concierne a Él, ¿no? Apocalipsis 19, 13, dice así la palabra del Señor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa en la gas del vino del color de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, solamente ese título es para Dios. Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Le daba el Señor hace unos días un versículo de la palabra en un salmo que dice: Señor, otros señores se han enseñoreado de nosotros, pero de ti solamente tendremos memoria, porque eres el Señor por encima de todos los señores. Esa es la supremacía de Dios. Eres el Rey de los Reyes. Él es grande. La palabra dice que Dios es grande, nuestro gran Rey, que Él es el Señor de todos los señores, ¿sí? Que por encima dice, antes de mí no fue Dios, ni lo será después de mí. Solamente Él es Dios en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces, eso es la parte de la supremacía que estamos viendo, tan maravillosa, la grandeza de Dios. Y como decía mi hermano, nosotros no le conocemos, sino a través de las Escrituras, es que poco a poco vamos conociendo parte de esa grandeza de Dios tan incomparable. En el Salmo 18, versículo 15 y 16. Salmo 18. También nos habla de esa supremacía, de esa grandeza de Dios. Está por encima de todo. Salmo 118. Voy a leerlo desde el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Dios hace proezas. La diestra del Señor hace valentía. La diestra del Señor es sublime. ¿Saben? Entonces, ya que la palabra en todos los salmos, en todos los profetas, aún desde la antigüedad los sacerdotes exaltaban esa supremacía de Dios, ¿sí? Y aquí decía el salmista, la diestra del Señor es sublime, ¿sí? Es muy grande, es incomparable, ¿sí? Entonces ellos exaltaban, todos exaltaban la grandeza de Dios, los que le conocieron a través de las Escrituras y los que vieron su gloria en visiones, en revelaciones, ellos exaltaban siempre esa grandeza de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 20,
compartir este otro versículo para dar espacio para que alguien más comparta de lo que ha escudriñado esta supremacía de Dios tan maravillosa. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer el versículo 6. Vale, desde el versículo 5 del rey Josafat. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esa tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Entonces vemos como aquí un rey también exalta la supremacía de Dios, diciendo que no hay quien lo resista y que es el que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿Sí? Entonces, todos los reyes saltarán la gloria de Dios hasta la postero de la tierra. El Señor hará que el ser humano se dé cuenta de la sola y única grandeza de Dios también. Entonces, si alguien más va a compartir sobre este tema que es maravilloso, vendrá a conocer la grandeza de Dios y cómo nosotros también hemos conocido y también debemos exaltar, y por eso las alabanzas, los himnos, todos para la gloria de Dios. Amén. Dígame. Hermano, yo quería compartir, bueno, sobre las 4, pero algo corto y sencillo, pues. Sobre la tierra, ¿no? Sobre la omnisciencia, pues como yo la semana que pasó no estuve en la reunión, pues quería compartir sobre la omnisciencia en Éxodo 33:14. Voy a leerlo desde el 13. Entonces, aquí fue cuando el Señor le habló a Moisés sobre salir con el pueblo. Entonces, ahí dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y ya de gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces pues el Señor le dio la promesa que la presencia de él estaría siempre con Moisés para dirigir a ese pueblo y para sacarlo adelante. En el Salmo 147:5. Voy a leerlo desde el 2. Desde el 2 dice: el Señor edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venga sus heridos. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, su conocimiento es infinito. Amén. En primera de Juan 3:20.
Desde el 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amén. Amén. En Job 42:2. Dice, confesión y justificación de Job. Dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, pues Job se confiesa delante del Señor y se justifica, dando a entender que pues que no conocía nada del Señor, que no conocía nada hasta que él dijo, callaré, y él le dijo, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendo. Sí, sí, bueno, sí. Ahora voy a hablar de la presciencia de Dios. Entonces dice que es conocimiento de las cosas futuras. Habla en Isaías 46:10. ¿Sí, hermano? Sí. Dice, acordaos de todas las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, pues ahí él establece que él es el que sabe todo lo por venir, lo presente y lo que ya pasó. Amén. Isaías 42:9. Dice, dice, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notoria. Entonces él es el que definitivamente sabe todas las cosas. En Marcos 14:26. Marcos 14:26.
Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Entonces, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, pues ahí el Jesús le predijo lo que iba a acontecer antes de que sucedieran las cosas, que lo iba a negar y todo eso. Entonces eso habla del futuro, o sea, de lo que ya iba a acontecer. En Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces ahí habla cuando él, pues lo que está aconteciendo en estos tiempos de el seguir al Señor Jesús en estos tiempos, y él ahí dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Bueno, acá sobre la santidad dice que es la cualidad fundamental de Dios y de su espíritu. Y dice que es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Amén. Dice en Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer el vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces ahí él habla de que él habita en la altura y la santidad, o sea que así tenemos nosotros que ser semejantes a él, amén, porque tiene que haber esa virtud en nosotros. Primera de Samuel 2:2. Y voy a leerlo desde el 2, y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, está hablando de la santidad del Señor. En Mateo 5:8. ¿Se fue?
Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la santidad también habla de limpiar nuestro corazón, de la limpieza de nuestro corazón. Amén. En Juan 17, 17. El Evangelio de Juan. Voy a leerlo desde el 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, aquí habla que a través de la palabra del Señor Jesús, el Señor nos va santificando a través de su palabra. Amén. No escucho nada. Marisol, me falta no escuchar. Repito otra vez. Romanos 6:19. Sí, señor. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces dice que presentemos vuestros miembros. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Acá en la supremacía habla de la superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía. En Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No, no es.
escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Entonces acá habla dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. O sea, desde antes de la fundación del mundo, él nos escogió. En Isaías 44:8. No sé si me están escuchando. Se escuchó entrecortado, hermano. ¿Ya? ¿Sí escucha, hermano? Ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces ahí está hablando de la supremacía de él. O sea que no hay Dios sino él y no hay fuerte, no conozco ninguno. Está sustentando su supremacía. Amén. En Isaías 45:22. ¿45? 45:22. Que a mí no me gusta leer. Ay, no. Déjalo desde ahí. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamar y hacerlos, acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados.
Amén. Entonces aquí está hablando también de la supremacía de Dios. Amén. Eso es todo, hermano. Muchas gracias. Bueno, gloria a Dios. ¿Mi hermano Jesús va a compartir algo? Ya ahorita, hermano. Bueno. Llegar, entonces ya. Tan maravilloso, y toda la Biblia está hablando de la grandeza de Dios. Entonces es bastante amplio lo que hay que escudriñar y compartir sobre este tema. Es para que Mari va a compartir algo y ya le damos apertura a que nuestro hermano Andrés nos acompañe con una alabanza sobre la supremacía. ¿Amén? Bueno, señor. Bueno, o sobre la santidad. Mis hermanos, el Señor es santo y pues Él quiere que nosotros seamos tanto como Él. Y dice, hay llamamiento a una vida santa, ¿no? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que sobrios y despertad por completo en la gracia que Él se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y ahí en Levítico, ahí está la... Levítico 11:44. Mi hermano. Levítico 11. Ahí está hablando. Creo que es 44. Es que la señal está con... Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastrare sobre la tierra. Entonces, pues ahí está hablando de la santidad de Dios, ¿no? Y que Él quiere que nosotros seamos santos. Dice ahí, porque yo, el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, para ser seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, pues todo el tiempo Él nos está diciendo que Él es santo. Dice en el 47, para que hagamos diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales eso habla de la comida, ¿no? Pero entonces ahí está diciendo Él que quiere que seamos nosotros santos, como Él es santo. Eso era lo que quería compartir. Pues mi hermana. Sí, hermano, le escuchamos. Pues para complementar un poquito lo que dice mi hermana Mari, la santidad, en lo que yo estoy escudriñando, aportando a lo que mis hermanos han escudriñado, de la justicia, de la pureza y de la limpieza.
¿sí? Dios es puro, Dios es justo y Dios es limpio, ¿sí? Es perfecto. Entonces, lo que Mari, con respecto al Levítico, los judíos tenían estas leyes de no comer inmundos, como los roedores, el cerdo, cerrar por la tierra, y como esas caídas, ¿sí? La gente se puede comer el cerdo, un animal que vuelve a revolcarse en el seno, si nos explica el poder, ¿no? Entonces vemos que si no os contaminaréis, se devolver al pecado, volver a empuercarse en el pecado. El perro es que vuelve al vómito. Son naturalezas animales diabólicas del pecado, donde el Señor dice que no nos come. Y Señor, entonces, mira, el Nuevo Testamento pues habla de eso, ¿sí? De no contaminar nuestra vida con pecado, con ninguna de estas naturalezas de animales inmundos. Nadie va a tener compartir. Me parece aquí maravilloso de dice, sean poderosos como yo soy poderoso, o sean majestuosos como yo soy majestuoso, sed santos como yo soy santo. Hermano, perdón, ¿en Levíticos qué está leyendo usted? Que ahorita ya pasé a Levítico 19. Sí, allá habla de las leyes de la santidad y justicia. ¿Y anterior a dónde estaba leyendo? El anterior. Lo pasé y no me he dado cuenta. Entonces, ahorita se lo confirmo. Bueno, listo. Gracias. Dice las leyes de la santidad y la justicia. Entonces dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Entonces ahí vienen todas las leyes de santidad que habla para nosotros poder llegar a ser santos como esa naturaleza que Él quiere que nosotros tengamos, ¿no? Él sí nos invita a ser santos como Él es santo. Entonces, eso era... Y aquí vuelve a recapitular o sea, los mandamientos. Sí, ahí dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, y son como las leyes de la santidad. Yo creo que cuando llegamos a ir ejercitándonos en esas leyes, pues vamos acá, poco vamos entrando a la perfección, donde el Señor habla de esas cosas, dice, no os volveréis a los otros dioses de fundición. Todas esas cosas pues ya son para nosotros, ¿no? Pero pues el Señor quiere que sí seamos santos como Él es santo. Y lo repite varias veces, sed santos como yo soy santo. Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces la palabra santo pues habla de perfectos, de maduros, ¿no? Porque mucha gente dice, no, llegar a ser santos, el que seamos perfectos. Ahora le oí el otro versículo. Y aquí hay una parte donde dice, en el 19:27 dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas. ¿Qué es eso de tonsura? Estas rayas que se hacen. Los que se peluquean con rayas. Sí. Haréis la punta de vuestra barba. Sí. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Y eso de imprimir señal, ¿qué es eso? Los tatuajes. ¿Habla de los tatuajes? Sí. Ah. Entonces, como los judíos les fueron dadas estas leyes, hermano, a causa de que había otras naciones paganas que practicaban todo. Sí. Pues, Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, buenos días, hermanos. Entonces voy a compartirles pues, los dos versículos que tengo.
Entonces vamos a Primera de Pedro. ¿Sí nos escuchan? Sí, escuchen. Sí, amén, mi hermano, lo escuchamos. Listo. Bueno, entonces voy a leer Primera de Pedro 1:13. ¿Listo? Entonces dice así: llamamiento a una vida santa. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Entonces, acá nos están hablando de que tenemos nosotros que vivir una vida santa y que nosotros debemos reflejar esas cualidades que tiene Dios. Si mal no recuerdo, la reunión pasada yo les hablaba a los hermanos en la introducción que cada uno de nosotros tenemos una cualidad de Dios y cada uno somos distintos. Por eso cada persona en el mundo es diferente. Hay millones de personas, pero cada uno somos diferentes. Sin embargo, nosotros al ser diferentes estamos reflejando cada una de las facetas o de las personalidades o de las cualidades o características que tiene Dios. Y una de esas características es la santidad. Si nosotros somos santos, pues nosotros estamos reflejando esa santidad que Dios tiene. Y nosotros podemos, digamos que reflejarla a través de lo que nos dice acá en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces la obediencia a la verdad es la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu. Entonces acá nos habla del Espíritu Santo, para el amor fraternal y no fingido. Es decir, que nosotros cuando manifestamos amor hacia otra persona, hacia nuestra familia, hacia nuestros compañeros, hacia las personas con las que trabajamos, ahí nosotros estamos reflejando esa santidad. Amados unos a otros entrañablemente. Cuando nosotros somos santos no vamos a tener malicia o vamos a tener cosa o vamos a maquinar en contra de otra persona. No, nosotros siempre vamos a querer lo bueno para las otras personas. Y acá nos termina diciendo que debemos tener un corazón puro. Entonces el corazón puro son todos los malos pensamientos, las malas obras, todo eso nosotros tenemos que orarle al Señor para que nosotros sea quitado de nosotros. Y que eso no tiene que ser algo que se acabe, sino que tiene que ser incorruptible. Y algo incorruptible es que no se puede cambiar o que no puede abolirse. Entonces, nosotros tenemos que mantener esa característica de ser santos siempre, no solamente cuando vamos a la iglesia o hoy que es domingo, entonces hoy sí me voy a portar bien,
o voy a ir un momentico a la iglesia y voy a orar y entonces ahí sí me va a ir bien. No, tiene que ser siempre. Y acá dice que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, es decir, que nosotros nos acabamos, pero la santidad de nosotros, esa es la que va a permanecer. Y eso es lo que el Señor va a venir a juzgar cuando llegue pues el momento de hacerlo. Y a cada uno dice que Él le va a dar el pago que se merece. Entonces, toca orar para que el Señor nos mantenga pues limpios y con esa santidad. Y el otro versículo es Romanos 6:22. Romanos 6:22. Sí, esto que sí. 6:19. Entonces acá vamos a leer desde el versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Entonces aquí ya nos da una conclusión la palabra y nos dice, o usted es santo o usted es impuro o no es santo. Y nos da las consecuencias de nosotros de no ser santos o de no demostrar esa santidad. Y es que es la muerte, pero no la muerte natural solamente, sino también la espiritual. Entonces, pues eso digamos que era lo que el Señor me traía, que tengamos mucho cuidado pues con guardar nuestra santidad y que no sea solamente por un momento, sino que sea algo permanente, cuando estamos con otra persona, cuando estamos solos, todos tenemos que mantenernos pues en esa santidad. Bien. Hermano, no le escucho, se escucha entrecortado, Nos qué vamos a pena. marcar otra vez. Espere, le vuelvo a marcar otra vez, voy a marcar. Andrés, que tiene una alabanza sobre la santidad o sobre la supremacía, y creo que este tema tiene bastante más que escudriñar, pero mucho, sino que pues todo lo que hemos estado haciendo es como un resumen porque hay mucho que seguir escudriñando. Entonces, para que le pregunte el hermano a ver si tiene una alabanza. Bueno, hermano Jaime, ¿nos puede ayudar con una alabanza, hermano? Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Gracias, hermano. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender.
Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Lo que soy, lo que yo espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Quisiera consagrar mi vida en Él, ser agradecido, oh mi Señor, si algo de gloria recibo en mí, que toda la gloria sea Dios. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud, todo lo que soy, lo que yo espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que ha hecho en mí. Sí, señor. Aquí se oye, aquí de sonido sí se oye, de audio sí se oye un poquito lejos. Ah, bueno, pero gloria a Dios, hermana. Entonces yo creo que ya estamos llegando a las 11. Sí, Entonces yo señor. creo que podemos seguir compartiendo de hoy en 8 días sobre la supremacía y la santidad. Sí, señor. Ya completamos prácticamente lo de omnisciencia y presciencia, entonces podemos seguir compartiendo sobre la supremacía y la santidad, que hay varios textos que escudriñamos para compartir. Mi hermano, y para Amén. que otros hermanos sigan escudriñando. Amén. Bueno, hermanos, entonces darles las gracias. Entonces damos por finalizada la reunión. En las horas de la tarde vamos a estar enviando la grabación y los versículos. Listo, Eso. muchas gracias. Vamos a hacer una oración. Sí, señor. Gracias, Padre, te damos tu misericordia en esta mañana, Señor, que nos permite cada día más ver tu palabra santa, pura y limpia, que quiere perfeccionarnos, que quiere hacer perfeccionar esa buena obra que un día empezaste cada uno de nosotros, Señor. Como compartía mi hermana también, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Sabemos que nos estás santificando más cada día con tu palabra, Señor. Sabemos que estás perfeccionando esa buena obra en cada familia, en cada hogar, en cada hermano, en cada hermana. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos para entender las Sagradas Escrituras, darnos sabiduría e inteligencia, Señor, para saber hacer lo bueno cada día y aborrecer lo malo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos está guiando cada día a toda verdad, Señor. Ayúdanos a seguir escudriñando, porque fue lo que tú dijiste, Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias, Dios mío, Señor, maravillosa tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Tú eres el único y sabio Dios, omnisciente, presente en todo lugar, y supremo Dios, soberano sobre todas las cosas, Rey grande. Te adoramos y te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos cada día conocerte más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y a través de tu Espíritu Santo que conoce aún lo profundo de Dios. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre, y añade a tu pueblo los que han de ser salvos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno. Gracias, hermanos.